Me llamo Conrado, dirijo esta pequeña fundación que trabaja con madres. Pero lo más importante es este testimonio, que es un testimonio de vida y es un testimonio que nos va a dar el padre Miguel Segura. Tenemos la suerte de contar con este padre a través de una gran amiga mía, que también patrona de la fundación, que es María Bonilla. Y bueno, yo creo que mejor él se presenta, le doy la palabra, diga quién es un sacerdote misionario, tiene muy poco tiempo y ha querido participar con nosotros de este poco espacio de tiempo para contar su experiencia en algo tan apasionante como es esa película que era La Pasión, con Mel Gibson y Jim Caviezel, a que tuve la fortuna de conocer. Jim Caviezel, paso la palabra y de verdad un gran aplauso y muchísimas gracias, Padre Miguel, por este gran testimonio. Gracias. Muchas gracias. No, de pie. Bueno, pues gracias por esta oportunidad. Es algo que me encanta hacer porque desde que llegué a España para hacer apostolado, lo que quiero hacer, mi plan de apostolado es: yo voy a acercar a todo el mundo a Cristo y Cristo con cada uno que haga lo que Él quiera, ¿no? Entonces, hablar de la película de la Pasión es una forma muy buena de acercarse a Jesucristo, como vais a ver. Sí, es verdad, os voy a contar en qué consistió nuestra colaboración con la película de la Pasión. La película de la Pasión se filmó en dos localidades. Una en Matera, en el sur de Italia, donde se había filmado también una película de Pasolini sobre el Evangelio. Y un poco también para redimirlo, pues Mel Gibson usó esa misma localidad para las partes de cuando carga la cruz y se va acercando al Calvario, las partes exteriores, no todas, también algunas fueron filmadas en Roma. La otra localidad de Roma, en Cinecittà. Mucho de lo que parecen exteriores son interiores. Entonces, un día, en la plaza de San Pedro, uno de los seminaristas, en ese momento yo era el formador en el seminario, y uno de nuestros seminaristas encontró a uno de los productores norteamericanos en la plaza de San Pedro y le invitó a cenar, a Steve McKibben. Y entonces vino a nuestro seminario y acompañado de Mel Gibson y de Jim Caviezel. Entonces les invitamos a cenar, estuvimos con ellos y nos explicaron de qué iba la película, en ese momento desconocida. Entonces nos dijeron que iban a hacer una película sobre la pasión de Jesucristo, se iba a llamar Pasión, pero después había otra película que se llamaba así, entonces La Pasión de Cristo al final. Y entonces nos pidieron que ayudáramos como colaboradores para la creación de los diálogos en latín. En eso ayudamos. Hubo unos seminaristas, ahora sacerdotes, sobre todo el padre José Lavoy y el padre Dirk Kranz, alemán, que ayudaron en la elaboración de los diálogos en latín. Lo de los soldados tenían que ser pues un latín así de calle y el de Poncio Pilato debía ser un latín mejor, y el de Jesucristo, que también habla latín, con Poncio Pilato. Y después teníamos que ayudar, nos pedían ayudar en la traducción a todos los idiomas modernos de los subtítulos de la película, porque como la película está hecha en arameo y en latín, pues nadie la iba a entender. Entonces había que poner subtítulos en todo eso. También lo hicieron los seminaristas. Por eso al final de la película lo que vais a ver es que hay una serie de agradecimientos, pone agradecimientos especiales, y al final, bueno, una serie de personas, unas 10 personas o menos, y al final pone la Legión de Cristo y los jesuitas, por esa colaboración que dimos. Pero cuando nos pidieron esto dijimos: ¿y podemos ir al set? Y dijeron: siempre que quieran. Entonces vamos, ¿no? Vamos. Y ahí conocimos también a los actores. Después ellos volvieron otra vez a casa, participaron Mel Gibson, Jim Caviezel, Steve McKibben y otros. Participaron en un rosario solemne con nosotros. Después volvieron otra vez a cenar. Yo cené con la esposa de Mel Gibson. Y después en el set pues fui en varias ocasiones. Así que os voy a contar un poco cómo fue para que entendáis cómo se filmó la película y cuáles son las claves para verla. En un primer momento, Mel Gibson no quería hacer una película de cómo fueron las cosas en realidad. También, pero lo que quería hacer más bien era una reflexión teológica de otro tipo. No era si exactamente esto pasó así y Jesucristo recibió este golpe o no, sino que él decía: yo no sé si esto pasó así, pero sí sé que yo le he tratado así. Entonces vais a ver que a Jesucristo le pegan casi desde el inicio, en el momento que él dice yo soy, y le cogen el huerto de Getsemaní, ya le están pegando toda la película. Entonces él decía eso. Otra motivación que tenía Mel Gibson era ver los crucifijos de plástico que no tienen nada de signos de sufrimiento, y él decía: pero esto no es lo que pasó, no es esto lo que Cristo hizo por mí.
Entonces él le motivaba y decía, yo quiero que todo el mundo vea lo que él ha hecho por mí, ¿no? Esto era la motivación de fondo. Entonces él pues pensó en hacer esta película. También los otros tenían también una disposición misionera y lo vivían como una misión. También os daré algunos detalles, sobre todo Jim Caviezel, el personaje que hace de Jesucristo. Pero Mel Gibson quería que las personas que vieran la película se encontraran con Cristo. Y dijo, ¿cómo hago esto? Pues lo voy a hacer a través de las miradas. Entonces vais a ver en la película, esta va a ser una de las claves de la película. Aquí en España me acuerdo que hubo muy mala prensa. Entonces se empezó a decir, pues es una película muy violenta, muy sangrienta. Alguna gente ya, pues influenciada por esto, iba al cine, ¡ah, es verdad! Y me salgo. Y no la veía. Bueno, entonces hay que entender que nosotros vemos una película que es para nosotros sobre el amor imparable de Dios, que tú le tratas como le trates y Él sigue amándote. Tú le tratas fatal y termina perdonándote. Tú todavía eres una persona que llevas una vida criminal y simplemente le dices, acuérdate de mí, y te regala el cielo. O sea, Dios es así. Entonces, nosotros vemos una película sobre cómo es Dios. Pero un judío ve esta película, la misma película que nosotros, y lo que ve es otra película contra los judíos, de judíos malos que tratan mal a un palestino bueno. De hecho, la película fue pirateada y difundida mucho en Palestina sin la parte de la resurrección, para hacer ver lo malos que son los judíos. Entonces, obviamente era una película que no se iba a promover desde el mundo judío o tampoco desde Hollywood. Entonces cada día tenían una noticia peor que otra. Entonces Mel Gibson dijo, bueno, pues si ya, digamos, desde el mundo judío no se va a promover la película porque piensan que es antisemita, que no lo es, lo veremos, pues ya solo hace falta que los católicos digan que para un católico tampoco vale, entonces ya no la va a ver nadie. Entonces a él le interesaba que la película, desde el punto de vista católico, estuviera bien. Así que también para eso echamos una mano. Hicimos algunas proyecciones de la película en casa. Primero él vino, nos proyectó la película sin música e invitamos al cardenal que me ordenó, que es el cardenal Darío Castrillón Hoyos. Era en ese momento encargado de todo el clero del mundo. Entonces él vio la película con nosotros, la vimos. Sin música es una experiencia y nos impactó muchísimo. Nos encantó, a él también, y entonces dijo, mira, yo solamente añadiría este aspecto de la Eucaristía, y realmente todo quedó muy muy bien. Así que estas son un poquito, este es el marco en el que nosotros conocimos y tuvimos experiencia de la película. Os voy a contar el primer día que fui al set, acompañé a 2 sacerdotes y nosotros íbamos en un plan muy tonto, ¿no? Muy superficial, porque entramos en Cinecittà, ¡oh, qué emocionante!, ¿no?, el cine, y entramos en los muelles de Nueva York, ¿no?, porque acababan de filmar una película de Leonardo DiCaprio sobre los muelles de Nueva York, y era como estar ahí. Entonces dabas la vuelta al muelle de Nueva York y Jerusalén, ¿no? Estaba ahí Jerusalén perfecta, y nosotros no veíamos a nadie, estaba todo vacío. Fuimos avanzando y de repente encontramos un centurión. A ver, mira, ven aquí, ven aquí. Entonces, ponme la espada aquí. Una foto. Y estábamos en ese plan. Entonces, cuando llegamos al lugar del pretorio, estaban todos los que trabajaban ese día ahí. Y estaba Jim Caviezel de espaldas con una manta. Entonces, yo fui a saludarle. Ya nos habíamos visto. Él estaba metidísimo en su papel, metidísimo. O sea, cuando vino a la cena, yo me acuerdo que... Vosotros imaginaros, el actor que hace de Jesucristo delante de 450 seminaristas de 30 países diferentes que están dando su vida a Jesucristo. Entonces, cuando terminó la cena, todos se acercaron, ¿no? Y Jim Caviezel se acercaba a los seminaristas, ¿no?, y les hacía, bien, muy bien, estaba metido, ¿no? Entonces, y cuando yo di la vuelta para verle, él tenía esa manta. Y era el día de la coronación de espinas. Por lo tanto, la coronación de espinas es justamente después de la flagelación. Así que imaginaros cómo estaba, ¿no? Lo habéis visto en la película. Todo el cuerpo flagelado. Y yo cuando lo vi, yo me acuerdo que tenía preparadas unas frases en inglés para hablar con él y tal. Y lo que me salió fue, es impresionante. Y él me dijo, para mí también es impresionante. Me han empezado a maquillar a las 2 de la madrugada. Entonces vosotros, imaginaros por un momento esto para que veáis, vais a ver la película de forma diferente y para que
digamos, experimentéis cómo lo vivieron ellos. Imaginaros por un momento que te cierran el ojo a las 2 de la madrugada, ¿vale? Tienes el ojo maquillado pero cerrado. Y después empiezan a hacerte una pintura aquí, y luego otra aquí, y otra herida aquí, y otra herida aquí, y otra herida aquí, y otra herida aquí. Y tú vas viendo cómo te lo hacen. Desde las 2 de la madrugada. Empiezan a filmar a las 8 de la mañana. Si tú has hecho una meditación de 1 hora sobre la pasión de Cristo, imagínate a este actor viendo cómo sobre su cuerpo van reproduciendo la pasión de Cristo. Él estaba metidísimo. Terminaba todos los días con el rosario. Se ponía de rodillas y terminaba rezando el rosario. Con un sacerdote norteamericano, el padre Jonathan Morris, legionario también, que era el que más trataba con Mel Gibson y Jim Caviezel, era su amigo. A él sí era su amigo. Entonces, él me dijo esto y se acabó la comida. Estaba tomando su plato de pasta, se acabó. Empezamos, y entonces para esa escena de la película, vosotros vais a ver que aparecen en la pantalla, aparecen 4 personas, 3 romanos al inicio, después 2, y Jesucristo, que está apoyado sobre la esquina. Eso es en el pretorio, no se ve que es el pretorio, parece que es un patio interior y tal, pero es el pretorio. Entonces está apoyado en la esquina, y está, de repente dicen, motores, cámaras, acción. Alrededor había 120 personas. A ojo de buen cubero. Todos en silencio, todos mirando. Estaba el actor del doblaje, el doble que tenía que a lo mejor caerse después, si llegaban a tiempo para filmar la siguiente escena. Estaban todos los maquilladores, estaba el productor italiano, estaba Mel Gibson, tenían el mejor director de fotografía en ese momento de Hollywood, que por eso en la película sale tan bien. Y había el cargado del humo, en todas las escenas había humo. Bueno, todo el mundo, pero tú ves 3 personas. Y la escena dura 7, 8, 10 segundos como mucho. Pues 120 personas para 10 segundos de la película, todos viendo a Cristo. Y entonces llegaban los soldados, ¿os acordáis? Van trenzando la corona de espinas, se la ponen en la cabeza, llegan con 2 palos y pues es aquí mi colaborador, ¿no? Entonces le ponían la corona de espinas y Jesucristo, cuando le ponían la corona de espinas, hacía ¡ah! ¡Corten! Se repite. Entonces, otra vez, le medían del hombro a la nariz, le ponían más sangre. Motores, cámaras, acción. Entonces llegaban otra vez los soldados y esta vez era así. ¡Ah! ¡Corten! Más sangre, otra vez le medían, se apoyaba. Motores, cámaras, acción. Así. ¡Ah! Al revés. 20 veces o no sé cuántas. Tú estás viendo todo el tiempo la coronación de espinas. Algo que nunca habías visto, no tenías en la mente las imágenes de la pasión. Entonces ellos mismos lo vivían de esa forma. A mí, yo estaba en ese momento, como a la 3ª o 4ª coronación de espinas, yo tenía al lado uno vestido paisano, alto, más alto que yo, y era de California. Y de repente hace así y me saca un rosario. Y le digo, ¿tú eres católico? Y me dice, no, bueno, hablamos un momento. Le pregunté dónde era y me dijo, yo soy de California. ¿Estás trabajando en la película? No, yo en este momento estoy en el paro, soy amigo de Jim Caviezel y me ha pedido que venga a la película y tal, aquí, que le vea. Entonces de repente, después de la 3ª o 4ª coronación de espinas, me saca el rosario y digo, ¿eres católico? Y me dice, no soy católico, pero voy a pasar a la iglesia católica en esta Semana Santa. Entonces yo, vaya noticia. Me impresionó, además el silencio era impresionante. Entonces me di la vuelta para decirle al padre Juan José Arrieta, que había venido, fui con el padre Macio Braquet, el padre Juan José Arrieta. Entonces el padre Juan José Arrieta no estaba porque estaba confesando al productor italiano, se estaba confesando ahí al lado de la pared. Entonces esto pasaba, este era el ambiente. Y después, en otra ocasión, bueno, en el momento de la flagelación, por ejemplo, que vosotros vais a ver en la película, pues él estaba así, Jim Caviezel estaba así, tenía delante un espejo. Tenía detrás como una tabla de madera. Entonces llegaban y cuando le iban a golpear, pues él veía que venía el golpe y fingía el dolor. Pero en una de estas se escapó uno de los flagelos y le pegó aquí, en el costado, aquí, abajo. Y pegó un alarido. Entonces cortaron la película durante 2 días. Solo uno, Solo uno. Que también nos hizo pensar mucho y hace pensar, cuando tú te das cuenta de que solo uno, pues hace pensar cómo habrá sido para Jesucristo. Y es más, cogieron la herida de Jim Caviezel y la tomaron de modelo para las demás. Entonces hay heridas que vais a ver ahí que están tomadas de modelo de esa.
¿Qué más os puedo contar? En la... ¿Cómo? Bueno, si queréis hacer una pregunta, alguna pregunta, la podéis hacer, porque estoy tratando de resumir y seguramente se me van a pasar muchas cosas. Os voy a decir... ¿Cómo? Creo que hay un rayo en el alto de la cruz. Yo eso lo he escuchado, pero yo no te lo puedo decir. Lo he escuchado, pero a mí no me lo dijo ninguno de ellos. Entonces, os voy a contar de algunos personajes. Nosotros, sí, es verdad que había personajes, no voy a decir que todos los que estaban ahí se convirtieron, no, en absoluto. Como tampoco, no todas las personas que encontraron a Cristo en vida se convirtió. Pero sí es verdad que sí hubo algunos que se acercaron mucho a la iglesia. Pedro y Judas en la vida real son amigos, son dos actores italianos amigos, y no practicaban, pero empezaron a practicar y venían los domingos al seminario y estaban ahí Pedro y Judas atrás en la misa, todos los domingos. También la Verónica, que tampoco era practicante, que parece judía, ¿no? Tiene su nariz ahí y tal, pues no, es italiana, pues también se acercó mucho a la iglesia. Dio su testimonio en un encuentro de juventud y familia que tuvimos en Florencia. Lo mismo Barrabás. Bueno, en cuanto a la mirada, ¿os he dicho lo de la mirada? Sí, bueno, que le da importancia a través de la mirada. Exacto, o sea, él quería que te encontraras con Jesucristo a través de la mirada. Y tú vas a ver eso, los ojos de María, bueno, por ejemplo, los ojos del Cirineo, acordaros de esto, los ojos del Cirineo, los ojos de Cristo, los ojos del Cirineo, los ojos de Cristo, los ojos del Cirineo, los ojos de Cristo, mucho. Pero lo mismo con muchos personajes, con casi todos. Y no le salía con Barrabás. Entonces a Barrabás, ¿por qué? Pues porque todos estaban metidos en su papel y entonces cuando iban a hacer, pues Barrabás tenía que mirarle a él contento de que este se queda en mi lugar y yo me escapo libre, aunque yo soy culpable y este es inocente. Entonces tú tienes que ser un actor, te tienes que meter en el papel, lo tienes que hacer bien. Pues no le salía, miraba y bajaba la mirada, entonces no, le ponen estrábico. Pero al final le salió bien. Y luego hay algunos personajes muy interesantes. El demonio está ahí, pues porque no se puede comprender tanto mal solamente de los hombres. Nosotros, dice von Rad, que el mal en el mundo no se puede comprender porque es de origen angélico. Bueno, pues desde el inicio está presente el demonio. El demonio, la actriz que hacen, dicen es un hombre, es una mujer. Bueno, pues es un hombre y es una mujer. Es una mujer, es la hija de Adriano Celentano. Entonces a lo mejor sabéis quién es, ¿no? Este actor y cantautor italiano. Adriano Celentano, que yo sepa, tiene dos hijas, pues una está muy bien casada, es periodista, está casada con Rutelli, que es un político italiano. En cambio ella, la hija pequeña, pues ha tenido una vida muy desordenada. Entonces ella era, pues, había tenido problemas con las drogas, era lesbiana, había sufrido muchísimo en su vida, tal. En la vida real va rapada, o iba. Entonces es una mujer, pero la dobla un hombre. Entonces es una mujer con rasgos andróginos y la dobla un hombre. Entonces no sabes, es un ángel. Bueno, es bello, pero es malo, ¿no? Entonces aparece en muchos momentos de la película y aparece también en correspondencia con la Virgen María. Cuando la Virgen María... Bueno, hay algo que os voy a decir porque me parece interesante también, una aplicación para Cuaresma. La película tiene muchas genialidades, muchas, porque cuando tú vas a grabar algo, tú tienes que decir, bueno, voy a grabarte, ¿no? Pero ¿por qué en lugar de grabarte desde aquí no te grabo desde aquí? ¿O por qué no te grabo desde aquí? Entonces tú vas a ver Jesucristo en Getsemaní. El demonio quiere saber quién es. Y entonces le está tentando y le está diciendo, es imposible, es imposible. Nadie puede cargar los pecados de todo el mundo. Y Jesucristo no le habla. Jesucristo está mirando hacia otra parte, está mirando hacia arriba y está diciendo, Padre. Entonces el demonio le dice, ¿quién es tu Padre? ¿No? El demonio quería saber quién era. Si eres el Hijo de Dios, en el desierto, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Se retira hasta que llega su hora. Esta era la hora de las tinieblas. Entonces, Jesucristo no le habla. Solamente al final, cuando ha vencido la tentación, entonces le mira. Entonces, Jesucristo, una de las cosas que quería Mel Gibson, otra clave de la película, ya no me acuerdo si lo he dicho aquí o no, porque lo he dicho antes en la entrevista, pero no me acuerdo si lo he dicho aquí. Quería mostrar que Jesucristo se entrega por nosotros libremente. No lo he dicho, ¿verdad? Entonces pensó Mel Gibson, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo hacer ver que Jesucristo se entrega libremente? Quiere decir que no hay nada en el universo que diga que Jesucristo tiene que pagar por tus pecados. Tus pecados son tuyos, ¿vale? Existen muchos pecados en el mundo. Muchos, muchísimos, más graves que los míos, pero hay algunos
que llevan mi firma. Esos los pagas tú. Pues Jesucristo los coge y los paga Él. Y lo hace libremente. ¿Cómo se manifiesta esto en la película? Pues cuando Cristo se levanta. O sea, hay varios momentos en la película en los que las cosas podrían haber ido de otra forma y Jesucristo se levanta. Pues una es en Getsemaní, son 6 veces me parece. Una es en Getsemaní, otra es en la flagelación. Primero le barean, entonces Él se desploma y ya todo el mundo está cansado, ya le dan por torturado y entonces Jesucristo ve a la Virgen. Cuando viene la Virgen, la ve llegar y entonces se levanta mirándola. Todo esto está pensado. Se levanta mirándola. Y entonces ya cambian los flagelos y le empiezan a dar. Después en la cruz se va cayendo, sus 3 caídas. Pero después viene la más dramática, que es cuando llega al Calvario. Cuando llega al Calvario están gritándole: levántate, 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 rey de los judíos, levántate. Y no puede. No puede. Entonces vuelven otra vez: levántate, levántate. Y entonces en ese momento mira, otra vez llega María y se levanta. Y se levanta de una forma muy dramática, porque tú lo ves desde arriba y Él se está levantando, que no tiene tanto sentido, después se arrastran. Se está levantando. Y con una música muy emocionante. Es el acto libre de Cristo. Él está haciendo eso porque quiere, nada le obliga. Yo debería pagar por mis pecados. Él quiere pagar por los míos. Entonces, esto era para que veáis un poco el contexto y el ambiente de la película. Entonces hay muchos actores, actores muy interesantes. Os voy a contar de algunos, a no ser que tengáis alguna pregunta. Con una pregunta me vendrán... A ver, dime. La del diablo, cuando Sí. parece que lo están flagelando ahí, que tiene una especie de cosa rara, que no es ni bebé ni hombre. Sí, el bebé demoníaco, ¿no? Sí. Siempre me lo preguntan. El bebé demoníaco es un señor napolitano, buenísima persona, que reza el rosario todos los días. Buenísima persona. Pero sí, lo ponen ahí porque, de lo que yo pude entender, el pecado siempre se te presenta como algo fecundo. O sea, siempre parece que te va a aportar algo. Si tú no pecas, si tú tienes una tentación, ¿no? Por ejemplo, voy a ser infiel. Voy a ser infiel. Ahí va, ¿qué se me está ocurriendo hoy? ¿Por qué voy a ser infiel? No, pero es que si no soy infiel, me va a faltar algo. O sea, se te presenta, efectivamente va a ser algo fecundo. Entonces, el pecado se te presenta siempre como que te va a dar algo. Y efectivamente es fecundo, pero cuando lo ves, parece que te ha dado algo, pero cuando lo ves es monstruoso, ¿no? Entonces, en ese momento, también lo ponen como que la violencia gratuita o la crueldad es hija del demonio. Porque es en el momento en el que ya nadie está reflexionando. Él está con la mirada perdida, el que está dirigiendo, que después viene Abenader para decirle ¿qué está pasando? Y tiene que decirlo varias veces para que reaccionen todos, porque están como poseídos por eso. La crueldad es hija del pecado. La actriz que es en el papel de la Virgen María es rumana. Es rumana, sí. Y se llama Maya Morgenstern. Morgenstern, estrella de la mañana. Para la gente que los rumanos son también gente... No era la única rumana, no era la única rumana. Solamente... Era, sí, ella es... Yo soy rumana también. Qué bien. Pues acabo de estar con Juan Manuel Cotelo, que está casado con una rumana, con Simona Puskás. Gracias. Bueno, pues efectivamente la Virgen María, la actriz que hace la Virgen María se llama Morgenstern, que significa estrella de la mañana. Y era una casualidad eso, pero durante la grabación estaba embarazada. Entonces quedó embarazada y hubo muchas tomas pues que se tuvieron que pensar de otra forma. Y también hubo cosas que los actores se meten en el papel y no están en el guión. Por ejemplo, en la Virgen María vais a ver que en el momento en el que están crucificando a Cristo todos están de rodillas y empiezan a elevar a Cristo y María es la única que se levanta con él. Pero coge las piedras, ¿os acordáis? Coge las piedras y cuando se está levantando las va soltando, como que ya no le queda nada. Bueno, eso se le ocurrió a ella en el momento y Mel Gibson lo vio y dijo, graba eso. Y empezaron a grabar, ¿no? Entonces ella suelta las piedras. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, seguimos con los... ¿Mel Gibson está basado en el libro de la persona que vio todas las apariciones del Señor? No, está basado todo en el Evangelio, pero hay unas 3 escenas que están basadas en Catalina de Emmerich, que son pues cuando empujan a Cristo y cae con las cadenas y se queda colgando y ve a Judas.
La escena del cuervo, que cuando el mal ladrón no tiene la fe, no ve con los ojos de la fe, el cuervo le pica un ojo. Y cuando María Magdalena está ya desesperada, piensa que todo es mentira, que no ve por dónde puede, qué está pasando, y entonces le dan la vuelta a la cruz, y la cruz, Dios, según esta vidente, pues hace un milagro, y entonces Jesucristo no es aplastado por la cruz, sino que se queda flotando a ras de tierra, pero flotando, y María Magdalena es la única que lo ve. María lo ve, entonces ella ve a los judíos están viendo cómo clavan el clavo, el centurión está mirando para otra parte, solamente ella se da cuenta de que Jesucristo está como levitando. Eso está sacado de ese libro, lo demás todo está basado en el Evangelio. Y la escena también cuando María Magdalena y la Virgen están recogiendo la sangre de Cristo con los trapos. Que yo me acuerdo que en ese momento, cuando estaban grabando esa escena, dijeron: para que los sacerdotes seáis conscientes de lo que hacéis cuando limpiáis el cáliz, que es cuando está María, está recogiendo la sangre de Cristo. María era... O sea, esa escena es aportación de Mel Gibson. Es de un libro de Catalina de Emmerich. Si no recuerdo mal. O sea, Muy bien. Mel Gibson no se ha salido para nada, nada es decir, producción suya. Todo es producción suya. Todo, por ejemplo, a él se le ocurrió una cosa que es totalmente de Mel Gibson. La lágrima de Dios Padre, cuando muere Cristo y desde arriba ves que se deforma la imagen y se desprende una lágrima y cae, y en ese momento es el terremoto, justo cuando Jesucristo muere. Eso, yo me acuerdo cuando él estaba explicando eso. Entonces se va a formar y tal, y vas a hacer. Él es un genio para esto. A ver, ¿queréis alguna pregunta más? Sí, es que yo he oído como crítica de esta película, sí, de Gibson, sobre todo pues es la imagen, bueno, sobre todo la primera de la película, ¿no? Cómo empieza la agonía de Jesucristo en el Monte de los Olivos, ¿no? Que él hace ya mucho como una imagen de una agonía especie de humana, más que Jesucristo hombre, más que Jesucristo Dios. Ah, pues mira, esto precisamente es lo contrario de lo que quería Mel Gibson, porque él presenta a Jesucristo como Dios desde el inicio. Si no, ¿qué sentido tiene comenzar con un milagro? Porque comienza con Malco. Entonces, la película de Pasolini es totalmente lo contrario, es humana, la historia de un hombre bueno perseguido por hombres malos. Pero esta es la historia de Dios, y desde el inicio mete al demonio, ¿no? ¿Quién es tu padre? Y empieza así con el milagro de la oreja, que le dedica mucho tiempo. O sea, tú dices, bueno, una vez que la vuelves a ver, dices, pues sí que ha invertido tiempo. Es más acción que sentimiento. O sea, en el sentido de la agonía de Jesucristo es más interior que exterior. Yo discrepo de eso. A mí me parece bien representada porque va a pedirle ayuda a sus amigos, pero después se va a orar. En la oración representan físicamente la tentación que está sufriendo en ese momento, el peso, se desploma, en el momento que pierde la mirada y se desploma bajo el peso de la tentación. Te lo quieren hacer ver, las nubes ocultan la luna. Eso era un interior, el huerto de los olivos era un interior, era un hangar, estaba al lado de la casa de Herodes, también un interior. Y lo que nosotros sabemos que Jesucristo pasó, aunque es por una revelación privada, es que, y por eso tenemos la hora santa en la iglesia, los jueves, que Jesucristo en una revelación privada le dijo a una santa, creo que era Santa Margarita María de la Coque: te pido por favor que de las noches que van del jueves al viernes pases una hora velando conmigo, en recuerdo de aquella hora que los discípulos no pudieron pasarla, porque en aquel momento sufrí más que en toda mi pasión, porque sufrí el mismo terror que experimenta un alma que se pone delante del tribunal de Dios y recibe el juicio de condenación. Entonces, ese es el drama interior de Cristo. Pero hay un momento, la serpiente, ¿no? El que sale de los pies del demonio, que esa escena también la vi, iba la serpiente y se pasaba de largo, ¿no? Entonces, cogían la serpiente otra vez, para atrás. Otra vez le habían puesto aquí una cosa a Cristo, entonces pasa por encima, bien, y entró. Bueno, pues esa escena es una imagen visual de lo que Jesucristo está sufriendo por dentro, ¿no? Pero vence la tentación, y cuando se presentan los soldados, él se presenta muy divino: yo soy, y después cura a Malco.
O sea, a mí me parece que desde el inicio lo presenta como Dios. Y el motivo de la condenación es que se declara hijo de Dios. Es el motivo de la condenación, no hay otro. Todos los demás son falsos. También ponen, la película había sido acusada de antisemita. Pues bien, en el momento del juicio ponen claramente a dirigentes judíos a favor de Cristo. Y uno protesta de que no hay, faltan muchos de los dirigentes, que cómo es posible que han... Eso también aparece en la película. También aparece en el momento de... Bueno, tuvo una delicadeza ahí que a lo mejor no la tastéis. En el momento en que sí se grita, los judíos gritan: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pero no se traduce. No aparece el subtítulo. Pero se escucha en arameo, pero no aparece el subtítulo. Un gesto. Y luego cuando está el cirineo aparece como personificación del pueblo judío. Y ayuda a Jesucristo a llevar la cruz, porque el pueblo judío ha llevado la cruz. Y entonces hay un momento donde el cirineo se pone del lado de Cristo, pero visualmente está muy bien, porque el soldado romano le insulta, y para insultarle, ¿qué le dice? ¿Os acordáis? Pues se pone a su lado y le dice: ¡judío! Y en ese momento él se acerca a Jesucristo, coge la cruz de Cristo, y Jesucristo se acerca a él y le pasa el brazo por detrás, le abraza junto con la cruz. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta más? ¿Se dejó aconsejar en todos los diálogos o más bien al contrario? ¿Hubo algo que no...? La verdad es que se dejaba aconsejar mucho. Se dejaba aconsejar mucho. Y se mantienen prácticamente los diálogos como está en el Evangelio. Alguna cosa de licencias, ¿no? Pero sí se dejó aconsejar mucho. Él sobre su mesa, la única cosa que tenía era un diccionario de latín. Mel Gibson. Y lo demás estaba muy abierto. Él tenía trato con un sacerdote. Él pertenece a un grupo que no acepta el Vaticano II. Pertenece a ese grupo por su padre. Cree todo lo que nosotros creemos como católicos. Si todos somos aquí católicos, pues cree todo lo que creen los católicos, pero no acepta el Vaticano II, con lo cual tampoco acepta ningún sacerdote que haya sido ordenado después del Vaticano II. Él iba todos los días a misa y comulgaban todos los días. Pero con un sacerdote muy mayor que había sido ordenado antes del Vaticano II. Para que os hagáis una idea de cómo vivía también Jim Caviezel esta película como una misión. Él quería que la gente no se fijara en él, sino que se fijara en Jesucristo. Entonces, para eso, pidió que en el momento de la última cena, cuando está levantando el pan, ¿os acordáis? O cuando está lavándose las manos y hace así, ¿no? Se lava las manos, hace así, y entonces mira a los discípulos, que son escenas muy bonitas de la última cena, cuando levanta el pan. En ese momento él pidió que hubiese un sacerdote delante de él con la custodia y la Eucaristía. Tenía la Eucaristía delante de él. Y el motivo que él daba era para que al menos en el reflejo de mis ojos vean a Jesucristo. Que no se fijen en mí, sino que en el reflejo de mis ojos vean a Jesucristo. Ellos lo vivieron intensamente, lo vivieron así. Los actores son muy interesantes todos. Bueno, me voy a detener en alguno, pero por ejemplo Juan. Yo cuando vi a los actores, a mí Juan no me gustó. Juan también era romano, por cierto. Y Pilato. Pilato es muy buen actor. Bueno, entonces Juan no me gustó porque tenía yo el recuerdo del Juan de Zeffirelli, que era un joven palestino, entonces melena y barba poblada y alegre. Y de este era, pues, pelo corto, barbita, pelo rizado, tipo griego, pensativo. Pero después me encantó porque pone a Juan como si fuera el teólogo, o sea, el que está tratando de comprender. Entonces, cuando vosotros veis la película, vais a ver que él está siempre al lado. O sea, en el huerto de Getsemaní, al lado de Pedro, está Juan. La flagelación, vais a ver a María sufriendo, María Madre consuela a María Magdalena y la cámara se mueve. ¿Quién está ahí? Está Juan mirándolas. Después están recogiendo la sangre y al lado está Juan sufriendo. Así hasta que llega el momento. Él está tratando de entender toda la película. Cuando llega el momento del Calvario, entonces ya lo ves y eso es magistral. Se podría haber hecho de otra forma, pero quisieron hacerlo así. Juan, que vosotros sabéis que el Evangelio de Juan es muy diferente de los demás. Y es donde vemos más claramente las intenciones de Cristo, el corazón de Cristo. Lo vemos ahí en el Evangelio de San Juan, sobre todo, no solo. Bueno,
Pues él, en el momento en el que Cristo se pone de pie, él tiene un recuerdo y recuerda cuando están sacando el pan del horno y quitan la servilleta. En ese momento vuelve a la realidad y están quitándole la túnica a Cristo. Después hay un momento precioso que os invito a ver. Tiene un recuerdo de Cristo y dice Cristo: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Cambia la imagen y ¿qué se ve? Jesucristo gateando hacia la cruz. Y en el momento que Él se pone sobre la cruz, otro flashback. ¿Y qué recuerda? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Entonces, cuando empieza a subir la cruz, en ese momento, y la música lo acompaña, en ese momento ponen a Juan como que entiende. Y en ese momento que está subiendo la cruz, tú ves que la cruz están levantándola así, en ese momento Juan se acuerda de cuando Cristo está levantando el pan. Y entonces cuando cae la cruz empieza a gotear la sangre y Juan se acuerda de cuando está levantando el cáliz. Entonces se da cuenta de que lo que pasa en la misa es lo que pasó en el Calvario, es el amor de Jesucristo por nosotros. En la medida del amor. Cuando tú dices yo soy cristiano, significa que yo sigo a ese. O sea, ese que es capaz de amar así. Y luego ponen muy bien una cosa que para mí sería la clave, y termino porque me tengo que ir, aunque si queréis alguna pregunta la podéis hacer. Para mí la clave para toda la película, sobre todo para si hay alguien que sea muy impresionable o que tengan en la idea pues cuánta violencia y cuánta sangre y tal, que sepáis que ellos estudiaron la sábana santa y era demasiado, no podían poner la sábana santa en el personaje, era demasiado, entonces está bastante rebajado. Entonces, eso es todavía peor, ¿sabes? Eso sí, pues así fue, ¿vale? Entonces lo rebajaron. Pero a lo que voy es lo siguiente. A nadie le gusta ver a un hombre que muere. Pero no os fijéis en la sangre, no os fijéis en los clavos y no os fijéis en la madera. O sea, fijaros en el corazón de Cristo. Entonces vosotros lo vais a ver ahí, que le falta aire, le falta aire, le falta aire, le falta aire. Y cuando puede hablar, cuando le están clavando los clavos y tal, ¿tú qué dirías? O sea, que, de verdad, o sea, preguntaros, ¿yo qué diría, no? ¿Qué diría? ¿Malditos? ¿Soy inocente? Y él dice, perdónales, perdónales, mientras le están clavando los clavos. Y cuando está en la cruz, perdónales, no saben lo que hacen. Entonces, ya está ahí, no puede, vosotros imaginaos el sufrimiento, las moscas, sin poder tocarse, ¿no? Todo eso. Y ve que uno le dice, acuérdate de mí, y a uno que está sufriendo lo mismo que él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Veis? O sea, no piensa en él mismo, ni cuando le clavan, ni cuando está sufriendo. ¿Ve que su madre se va a quedar sola? Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Veis? O sea, Jesucristo es uno que no sabe pensar en sí mismo. Entonces, yo soy cristiano, yo sigo a ese, que ni siquiera en la cruz sabe pensar en sí mismo. Entonces os invito a ver la película así. Mirad el corazón de Cristo y pensad, ¿cómo serían los matrimonios? ¿O cómo sería mi matrimonio si yo tuviera el corazón de Cristo adentro? ¿Cómo serían, ¿no? ¿Cómo sería la relación con mis hijos si yo tuviera el corazón de Cristo? O si ellos tuvieran el corazón de Cristo dentro. Que fuéramos capaces de perdonarlo todo. Perdonar a todos, ¿no? A todos. Comprender siempre. Acoger siempre. Ese es el sentido de la pasión. Jesucristo nos podía haber salvado de otras formas, pero quiere que no quede duda de su amor y que no quede duda del tipo de amor que nos invita a vivir. O sea, amor sin límites. Uno dice, oye, a mí me gustaría amar así. A mí me gustaría amar así. Pues eso se llama cristianismo. La Iglesia, la única razón de ser que tiene la Iglesia es que tú te acerques a Cristo y te contagies de su tipo de amor. Así que ved la película en esta clave. ¿Cuáles son los sentimientos de Jesucristo? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿Qué me quiere transmitir? ¿Qué me invita a vivir? Y después piensa, oye, pues realmente mi vida... O sea, sería... Imaginaros que todo el mundo viviera eso.
pues sería el cielo, ¿no? Pero yo iba a hacer una pregunta, ¿por qué al final pide ayuda al Padre por temas abandonados? Sí, pues es un salmo, si os fijáis, lo que Cristo dice en la cruz siempre es corto, porque ellos estaban colgados y estaban... Y de repente, cuando podían hablar, ¿no? ¡Escucha! Así, ¿no? Bueno, pues él se levanta y grita: Dios mío, no Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo, cuando se dirige a Dios, siempre dice Padre. Y en esta ocasión dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Vosotros qué pensáis si yo digo: cerca de ti, Señor, y me callo? Ah, cerca de ti, Señor. ¿Qué quiere decir? Cerca de ti. Está entonando algo. Él está entonando un salmo que es todo de confianza. Todo de confianza. Entonces, leéroslo. Ahora no me acuerdo del número del salmo, pero leedlo. 21. ¿Qué caso decía que nos bajáramos para la Semana Santa? Ah, no. No, ya, la verdad es que no soy tan tecnológico. Iba a hacer una aplicación para Semana Santa, pero no que os bajarais una aplicación. No, la aplicación para Semana Santa es esta, que nosotros a veces he encontrado una cierta espiritualidad en España que se centra mucho sobre sí mismo, incluso sobre los propios deberes y en cumplir. Entonces es posible que uno se acerque a Semana Santa para ver qué días hay que ir a misa, qué tengo que cumplir, lo estoy haciendo bien, a qué hora voy, y no te fijas en Cristo. Y precisamente la Semana Santa es: mira, olvídate de todo, olvídate hasta de perfeccionarte tú, porque ahora lo que cuenta es Él. Entonces, aplicación para Semana Santa: mirar a Cristo. Mirar a Cristo. Y esto, en la película, los que miran a Cristo cambian, ¿no? Esto pasaba en la película, o sea, en el Evangelio se dice que de Cristo salía una fuerza que transformaba a todos, que sanaba a todos. Y esto pasa cuando tú también contemplas el Evangelio. Claro, si tú vas a la oración a pensar en ti mismo, no cambias nada, sales más preocupado. Pero si tú vas a la oración a mirar a Cristo, entonces de repente te inspira. Pero no solo te inspira, es que te da un empujón, o sea, te da una gracia hacia algo que Él te inspira, hacia algo suyo, no tuyo. El sentido de nuestra vida no está en nosotros, sino sobre nosotros. Ayer en el Evangelio Jesucristo decía: vosotros sois de la tierra, yo soy del cielo. Entonces, el mejor de nosotros, la persona que más haya trabajado sobre sí misma, que no tenga ningún defecto, ese es de la tierra. Nosotros somos del cielo, ¿vale? Digo, Cristo es del cielo. A ver. En algún momento Mel Gibson habló sobre esta escena donde está con la Santísima Virgen y están ahí como buen hijo y buena madre, como jugueteando y demás. De pequeñito. ¿Dijo algo él? No, yo no me acuerdo, pero me acuerdo que cuando la vieron los padres, esa escena yo no la vi rodar, pero volvió un padre norteamericano, padre Jonathan Morris, y me dijo: hay una escena. Entonces él tomó esa escena, la escena que él había visto, y la usó para todo un retiro, ¿no? Hay muchísima gente realmente vio la película como ocasión de meditación, de contemplación de Cristo. Y esa escena no la vi filmar, desgraciadamente. No me acuerdo. Juan Pablo II. Estaba Juan Pablo II, yo no te sé decir si la vio. A mí me dijeron que la vio. Le hizo un pase privado. Mire, o sea, es lo que se ha dicho, ¿no? Nosotros se la entregamos a su secretario, ¿no? Al cardenal Stanislao Sivich, y después me dijeron que el Papa dijo, pero por eso yo no puedo decir, el Papa dijo esto, no. Me dijeron que el Papa dijo, ya está muy mal, ¿eh? Así fue. Sí, pero esto es decir, yo no doy fe de esto, yo hablo de lo que vi, o de lo que me dijeron los padres que venían del set cada día y me decían: mira lo que nos ha pasado. Ah, pues entonces sí, ¿no? Pero de primera mano, si no. ¿De acuerdo? Muy bien. Una cosa que os voy a decir de Herodes, porque estuve hablando con Herodes. Habéis visto que, bueno, Herodes es un italiano, el que hace de Herodes es un italiano, y os acordáis que normalmente en las películas de Jesucristo o que tienen que ver
cuando aparece Herodes, pues aparece como un rey con una barba, con una corona, con una espada cruel, etcétera. Y aquí ponen un gordito superficial, ¿no? Que, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y se equivoca y es ese, y se decepciona, ¿no? Como el modelo del hombre superficial. Yo ese día llegué y Mel Gibson estaba así. Tenía aquí bastantes televisiones pequeñas. Y yo llegué y justo en ese momento, bueno, había un coche fuera que tenía un leopardo, que es el que aparece ahí, ¿no? Era de un rumano, por cierto. Bien, cuarto que sale. Y el rumano tenía un zoológico, todos los animales de la película eran suyos, la serpiente, el leopardo, el cuervo, todos. Bueno, pues y él estaba ahí también vestido de guardia del templo. Bueno, pues llegué, le vi, me enseñó el leopardo y tal. Y entrando, de repente sale por aquí Mel Gibson. No, Mel Gibson estaba de espaldas. Sale Jim Caviezel y sale con una argolla en el cuello, con grilletes. Y a mí me impresionó muchísimo. Me impresionó, me daban ganas de darle un abrazo, ¿no? Y salió Jesucristo así, ¿no? Para preguntar, ¿está bien así? ¿O le tengo que decir algo? Y Mel Gibson le dijo, no le tienes que decir nada. Está bien, vamos a repetirlo. No le habla, no le habla porque Dios no puede hablar con el superficial. Entonces, se pone delante y cuando tú vas, cuando entras, yo en ese momento también estropeé la filmación porque la cámara, movieron la cámara muy rápido y yo estaba aquí abobado y me pegó y se repite. Entonces, esa fue mi gran aportación a la película. Entonces, él no mira a Herodes, baja la mirada, no mira a nadie de la corte de Herodes, solamente mira a un guardia de color que está con el leopardo, como el más humilde, a él le mira. Y la gente de la corte de Herodes es muy rara, ¿no? Entonces yo pensé, impresionante el maquillaje, increíble, ¿no? Pero después iban a sus casas y no era el maquillaje, eran así, todos. Habían cogido a los más raros, los habían puesto en la corte de Herodes. Porque no es humano tratar así a Dios. El hombre está hecho para Dios y es raro estar delante de Dios. O sea, Herodes estuvo delante de Dios, encarnado, y lo trató como un tonto. Entonces lo ponen muy bien en la película. Muchas cosas son muy meditables, ¿no? En el mismo momento que estaban haciendo esta escena, estaban rodando, porque estaba la casa de Herodes, detrás estaba el huerto de Getsemaní y arriba estaba el puente por donde cae Cristo y se queda colgando. Y había un doble haciendo eso, ¿no? ¿De acuerdo? Y cuando caía, nos explicaban que cuando caía Cristo, con la mirada, porque vais a ver la mirada de Judas, la mirada de Cristo, la mirada de Judas, la mirada de Cristo, con la mirada de Cristo tenía que decirle todavía, ven conmigo, triste, pero no reprochando. Y Judas como que sí, pero no. Bueno, tengo la cabeza muy confusa, pero si me preguntáis algunas cosas igual salen otros datos. A mí esa película me ayudó mucho para todo. Y hay una escena que no ha comentado y a mí me impactó. Y era cuando él está abajo, el Señor está abajo, y pasa a su madre y como esa unión. Sí, que aparece María. Sí, que a mí me lo explicaron, cuando me la explicaron, me la contaron así, que yo no alcanzo a ver en la película si sucede o no, pero me acuerdo perfectamente, el padre Jonathan me dijo, hoy han filmado esto. La Virgen María está como tanteando un sitio, lo encuentra, se pone en el suelo, llora, y siguen la lágrima por entre las piedras, y le cae a Cristo y mira hacia arriba, ¿no? Así me lo explicó, pero en la película creo que no es así, que simplemente es como una unión espiritual, ¿no? Bueno, entonces... Pero que se ve la unión que hay. Sí, yo no sé ya más, no hubo así como declaración de intenciones que yo conozca todas, ¿no? Yo conocí muchas cosas gracias a Dios, pero para nada todas, ¿no? Entonces yo os digo lo que sé, ¿no? Y hay una escena también que cuando el Señor va cargado con la cruz, la Virgen es como si fuera, se tapa, se resguarda. Y Juan la está pidiendo a la Virgen que vaya a ver al Hijo.
que está sufriendo. Ella le pide... Ella tiene, en ese momento siente tanto dolor que rechaza. Y Juan le está pidiendo que vaya al hijo que le está pidiendo ayuda. Más bien la Virgen le pide, acércame a él. Y cuando... La escena esa yo la interpreté así. Sí, es que efectivamente cuando le pide acércame a él, Juan da un rodeo, se lleva a María a codazos, y cuando María va corriendo para encontrarse con Cristo en la Vía Dolorosa, es cuando está abrumada, se apoya en la pared y se acuerda de la infancia de Cristo. Luego le ve caer y al verle caer es cuando va hacia él. Y en ese momento, ahora me acuerdo de esta escena que la comentamos, que era cuando Jesucristo cae y ella, que es la escena más bonita de la película para mí, cuando ella se acuerda de cuando lo levanta de pequeño. Porque aquí aprovecho para decir que la Virgen María, hay muchos cristianos que aman a Jesucristo, pero no tanto a la Virgen María. Y yo voy a explicar por qué hay que amarla, porque Jesucristo nos da en la Virgen María el modelo de relación que quiere tener con nosotros. O sea, Jesucristo quiere ser amado, o sea, Jesucristo en el seno de María está ahí por propia voluntad. O sea, Jesucristo, Dios se revela de tal manera que quiere tener una relación tan íntima como tiene una madre con su hijo y un hijo con su madre, que María, imaginaos María cuando estaba por ahí caminando de camino hacia Isabel, pues María iría cantándole, iría pensando en él, qué ojos va a tener, todo lo que hace una madre con su hijo. Pues Dios disfruta de tener una relación así con nosotros. Bueno, pues cuando María acude a él, Jesucristo la coge de la cara, la besa y le dice, madre, ahora hago nuevas todas las cosas. Esto es muy bonito porque Dios había hecho una gran obra maravillosa. Entonces, imaginaros, por ejemplo, una orquesta que está tocando de una manera increíble y tú estás disfrutando de una sinfonía increíble. Y de repente el pecado, o sea, de repente una estridencia horrorosa por parte de un violín. O de todos a la vez, ¿no? El director tiene dos opciones. A ver, stop, se para todo, volvemos a empezar. O si es un director genial, toma esa nota y la convierte en el inicio de una melodía mejor que la primera. Este es el sentido. La historia de la redención es incluso mejor que la historia de la creación. Y entonces Jesucristo dice, ahora hago nuevas todas las cosas. Es otra creación, la redención. Muy bien, bueno, pues entonces que disfrutéis la película. Juan Rafael. ¿Qué más milagroso ha podido comprobar dentro de lo que es tanto la película como el corazón de los actores? Es decir, lo más milagroso, lo más sobrenatural que haya visto, y sobre todo también con posterioridad, porque la película ha sido puesta, yo no sé si el efecto de personas y demás, no sé. Yo no he visto ningún hecho milagroso. Que no digo que no haya milagros, ¿eh? Sobrenatural. Sí. Bueno, a mí me impresionó mucho cuando empezamos, una de las cosas en las que también ayudamos es que cuando la película ya estaba hecha, pero no estaba ni copiada ni nada, ¿no? Ellos nos dejaron una copia, cuando todavía no estaba en los cines, y nos pidieron que con esa copia que defendiéramos con nuestra vida, digamos, que no saliera de ninguna parte, que hiciéramos pases a gente religiosa. Entonces hicimos muchos pases en nuestra casa, de un auditorio grande, tenemos un auditorio pues muy grande, y perdón, empezaron a venir pues obispos, cardenales, monjas. Yo me acuerdo cuando venían monjas que es que no se estaban fijando en la sangre, estaban fijándose en la persona que aman. O sea, cuando uno está consagrado a Dios, realmente su corazón está puesto en Dios, totalmente, ha dejado todo por Él. Entonces, ahora tenemos algunas imágenes de la pasión, es muy fácil encontrarlas, en internet te salen, si pones Pasión de Cristo ya te acostumbras, pero antes no, antes, ¿sabes? El de Jesucristo de Nazaret tenía un flagelo aquí y otro aquí, era precioso. La película de Jesús de Nazaret me encanta, pero es verdad que la parte de la pasión pues era más sublimada, ¿no? No era tan realista. Entonces las monjas, yo me acuerdo que quedaban muy... Nadie se movía, de la película, todos nos quedábamos sentados. Bueno, lo que sí iba a decir es... Después de la película vino con nosotros el mal ladrón, ¿no? O
O sea, Dimas es el buen ladrón, Gesmas en italiano, no sé cómo se dice en español, Gesmas supongo, era el mal ladrón. Entonces él le pidió una cámara a Mel Gibson y se dedicó a ir por ahí por el set haciendo otra película que se llamó The Big Question, ¿quién es Dios? Esta era la gran película. Entonces iba preguntándole a la gente, el hilo conductor era un perro blanco que estaba por ahí, entonces lo iba siguiendo y era una película un poco rara, ¿no?